Dijo un viejo gobernante que nuestro país es inmensa, pero inmensamente rico. El problema es que es mal administrado. Y la pregunta que nos hacemos hoy en día, ¿podrá aparecer un nuevo Bukele en el 2028? Yo creo que sí. No estamos diciendo que el candidato no tenga condiciones, lo que estamos diciendo es que represente el pasado. Para que usted entienda, para el 2028 se van a presentar varios candidatos y habrá uno que será prácticamente el abuelo de todos. Le llevará más de 20 años a cada uno de los que se vayan a presentar, y eso en una sociedad como hoy. Un gran saludo a todos los televidentes de Charles TV Show. En esta ocasión, quien les habla, Martínez Soler, vamos a agotar algunos temas. En esta ocasión yo quiero hablarle algo práctico. Todo el mundo ha visto nuevo presidente en Latinoamérica y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará en el 2028 en nuestro país, República Dominicana? Esto es simple. Queremos felicitar lo que es a Perú con Keiko Fujimori. Queremos felicitar ya a un presidente que ya tiene más de 6 años, que es Nayib Bukele de El Salvador. También queremos felicitar a Javier Milei de Argentina, la Argentina, Perón. Y queremos también felicitar a lo que es a Colombia, a la misma vez también ser solidarios con esta catástrofe que apareció en estos días de un gran terremoto. Y entonces, en esta ocasión, la pregunta que nos hacemos: 2028 en República Dominicana, ¿aparecerá un nuevo Milei? ¿Aparecerá una Estrella en nuestro país? ¿O aparecerá una Keiko? ¿O aparecerá una Nayib Bukele? ¿Qué espera la sociedad dominicana? Esto hay que entenderlo desde el punto de vista político, sociológico y pragmático, y económico e ideológico. Ya las sociedades que hoy imperan no prestan mucha atención si esto es izquierda o derecha, socialismo o comunismo. Ellos lo que quieren es que les resuelvan los problemas. Por eso tomamos la opinión de Bukele cuando dice que ya la sociedad hoy en día no está muy pendiente que si tú eres socialista, comunista, capitalista. No, las personas quieren soluciones. Un partido que crea en las leyes de su país, sea nacionalista, pero que le dé libertad al ciudadano para crecer, desarrollarse, le dé facilidades y le dé oportunidad para desarrollarse. Por lo cual creo que República Dominicana, basado en el movimiento que yo veo de los presidentes, creo que de alguna u otra manera hacia allá se dirige. Dice un refrán que una ideología política no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Me están entendiendo? Sino que llega un punto que las personas despiertan. Y basado en eso, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué realmente le conviene a República Dominicana en el año 2028? ¿Seguir en lo mismo o hacer un cambio del cambio radical? Yo creo que la política está presentada para una nueva generación, donde hombres y mujeres nuevos que no hayan gobernado tomen las riendas del Estado dominicano y la lleven a lugares mejores que al que hoy está. No es fácil, pero es su turno, es su oportunidad. Y por eso yo creo que en República Dominicana no hay forma humana de que se desligue de esa naturaleza socioeconómico-territorial. Si nos vamos al mapa, por eso creo que en República Dominicana no hay forma que se desligue de esos cambios que se están dando en Latinoamérica. Les tengo un dato. Señores, para el año 2028, ¿a quién habrán candidatos? Y uno de esos candidatos precisamente va a representar el pasado. No estamos diciendo que el candidato no tenga condiciones, lo que estamos diciendo es que representa el pasado. Para que usted entienda, para el 2028 se van a presentar varios candidatos y habrá uno que será prácticamente el abuelo de todos. Le llevará más de 20 años a cada uno de los que se vayan a presentar, y eso, en una sociedad como hoy, eso es fatídico. Prácticamente eso es como atarse un bloque de 8. Si ahí usted le suma también la tasa de rechazo. Entonces yo creo que la sociedad nuestra ha evolucionado a pasos agigantados, y creo de alguna manera que más allá del pragmatismo ideológico, que si tú puedes, que si tú sabes, no, las personas quieren personas que se parezcan a ellos y personas que le brinden la oportunidad de desarrollarse, inclusive fuera de los partidos políticos. Por eso es muy común que usted ve que se arman movimientos, o casi todo el mundo quiere tener un partido, pero es lo siguiente: ya la gente no cree en los partidos en el sentido de hacer años ideológico pragmático en esa organización para luego no ser tomada en cuenta.
sino que las personas están aprendiendo a negociar ellos mismos sus votos y su alcance ideológico. Por lo cual creo que el 2028 estará dramatizado, enfatizado y será prácticamente una línea clara de que las personas van a buscar el voto de candidatos jóvenes. Esto yo solo quiero llevar a una historia. Es decir, nuestro país, el que tenemos, llega construido por una historia. Y esa historia, luego de esto que estoy hablando, la vamos a llevar en la historia de dos personajes llamados Juan y Juana. Ustedes la van a ver cuando la escuchen. Basado en eso, creo que nuestro país es un país que es la idea. Dijo un viejo gobernante que nuestro país es inmensa, pero inmensamente rico. El problema es que es mal administrado. Y la pregunta que nos hacemos hoy en día, ¿podrá aparecer un nuevo Bukele en el 2028? ¿Aparecerá una nueva Keiko Fujimori en nuestro país? ¿Un Abelardo? La pregunta que yo me hago para el 2028, ¿República Dominicana está preparado? ¿Vendrá un Bukele? ¿Una Nayib Bukele? ¿República Dominicana estará preparado para un Abelardo de la Espriella? ¿Una Keiko Fujimori? ¿O un Javier Milei? Yo creo que sí. Es una sociedad que crece agigantada, es una sociedad que da pasos firmes y una sociedad que exige políticos de estos tiempos. Por lo cual, creo que las elecciones de 2028 lo que va a caracterizar es candidatos que se parezcan al votante de hoy y sobre todo que tengan el peso de su partido. Todo esto se lo quiero caracterizar en el sentido de la sociedad que tenemos. Es una historia que es la historia de Juan y de Juana. Yo espero que ustedes le pongan atención porque vamos a aprender muchas cosas. Y muchas de esas cosas es la sociedad que tenemos, cómo fue construida, cuáles fueron sus actores principales, cuáles fueron aquellos sujetos que en el tiempo de esa construcción social aportaron para construir la sociedad que tenemos. Esta República Dominicana que tenemos en el año 2026 no fue creada a la suerte, fue creada a base de mucho sacrificio, de sangre, de esfuerzo y de mucha responsabilidad a pesar de las circunstancias, de hombres que cuando no le tocaba hicieron lo que tenían que hacer y de hombres que cuando le tocaban hacer lo que tenían que hacer salieron como cobardes, como padres o amantes negligentes y abandonaron el niño en su mejor momento. Y cuando retornaron, dejaron a ese adolescente también en su mejor momento. Yo creo que sí. Bien, nuestra sociedad, como todas las sociedades del mundo, se desarrolla. Un desarrollo de la sociedad va de la mano de lo que es su economía, estudio, estructuras, leyes, reformas. Es decir, desarrollar o construir un país que es la misma sociedad, una sociedad que es una nación, va de la mano que en su órgano, ya sea democrático o no, comunista, socialista, izquierda o derecha, todos poniéndose de acuerdo, hablemos. Está claro que el mundo de hoy se dirige cada día más hacia candidatos y acciones políticas que busquen solución. Ayer podríamos hablar de esos grandes hombres, creadores de esta dinámica política, la cual nosotros escuchamos de nuestros padres. Eran personas con líneas de pensamiento marcadas. Unos de izquierda, unos de derecha, otros de centro, no tan izquierda o derecha. La idea es que se basaban en ideas que estaban cimentadas en ideologías sobre el pragmatismo de hacer las cosas. Hoy en día, la sociedad que existe hoy, pocas veces se fijan en estas ideas, lo que quieren son soluciones. Por eso, está claro que el movimiento que tanto Latinoamérica está teniendo como los países del Caribe y todo el conglomerado que habla español y no español, vemos cómo los políticos están siendo desplazados. Está siendo desplazada la política sectaria con ideas ya sea o de izquierda o derecha, porque es un movimiento de ambos lados. Pero últimamente estamos viendo que toda Latinoamérica se está moviendo hacia la derecha. Cuando hablamos de derecha o hablamos de izquierda, vamos a hacerlo en el siguiente pragmatismo. Los de izquierda, la ideología de izquierda, quieren en muchas cosas. Por ejemplo, no creen en el aborto. La mujer tiene que tener su gestación completa, no importa cómo haya tenido ese embarazo.
entiende y cree que el Estado, es decir, el Estado es el mayor regulador de todo. Muchas veces cometen el error que se van muy al extremo y ya se convierten en socialistas y empiezan a apropiar las empresas. En pocas palabras, las empresas ser del Estado, es decir, le dan poca participación al capitalismo, al empresario, mientras que el de derecha cree y entiende que mientras más empresarios haya que traigan capital, levanten empresas, desarrollen e involucren al ciudadano, entonces una nación se puede desarrollar más. Es decir, son líneas de pensamiento. Tanto en la forma del pensamiento, como el ser humano, derechos, como también lo que es la aplicación de la ley del Estado. Por ejemplo, uno de izquierda entiende, tiene una idea clara de lo que es el aborto, entienden que ninguna mujer debe abortar, eso es, tienen una idea clara de que el Estado es el mayor benefactor, en pocas palabras, es el mayor, pocas palabras, acaparador de todo. Es el que recibe todo y lo reparte como creen y entiende. No creen mucho en el capitalismo. Creen entonces en la que es la apropiación y el producto interno del Estado. Es decir, creen que el Estado debe ser el benefactor de todo. Mientras que la derecha es inversa. La derecha cree y entiende que hay que darle libre mercado, de que el empresario debe aportar para el desarrollo de la nación en sí, y lo que aplica el Estado es como una especie de un administrador de los recursos o fondos que obtiene esa nación. Esa es la idea. Pero hablando claro, le voy a hacer una historia que es la que realmente va a ser lo más importante de esta narrativa de hoy. Más allá de hablar de fecha, de personajes, yo quiero contarles una historia. Muchas veces hablamos de República Dominicana y nos preguntamos cómo llegamos al hoy. Esta sociedad que tenemos políticamente, ¿a dónde llegamos? Antes de hablar de ese tema, claro, debo recordarle que Latinoamérica se está yendo hacia la derecha. Una América productiva, una América que apertura lo que es capital extranjero de empresarios para desarrollar las naciones, una América que le da paso a los derechos que la nación misma tiene, y yo creo que nuestro país no está lejos de esto. Ahora bien, ¿cómo llegamos a donde estamos hoy, año 2026, la sociedad que tenemos y construimos? Muy bien, vamos a ver. Vamos a situar nuestra sociedad en una fecha. Ahora, esta fecha que vamos a situar, lo vamos a basado y alejándonos de los 30 años del caudillismo de Trujillo, lo vamos a basar en lo que son las primeras elecciones del año 1963 en nuestro país, donde una organización política que viene del año 1939 gana las elecciones. Y esto yo se lo voy a transfigurar en una historia de personajes. Tenemos a Juan, tenemos a Juana, el país en este caso es Juana, Juan son los pretendientes políticos, y lo que tengan Juana, llámese que lo que Juana haya como producto tenido, lo vamos a llamar hijo. Pues bien, la historia empieza de la siguiente manera. Juana y Juan se conocen desde el 1939. Vienen conociéndose, Juan la viene pretendiendo a Juana. Y no es hasta el año 1963 cuando Juana de alguna otra manera le dice que sí a Juan y deciden casarse. Recuérdense que Juan y Juana representan una sociedad. Pues en el 63 Juan y Juana deciden casarse, pero enamorados. Lamentablemente solamente su relación dura 7 meses y producto de esa relación Juana queda embarazada. Juana, al quedar embarazada a 7 meses, prácticamente quedó desprotegida. Y entonces tuvo que pasar alrededor de 3 años buscando cómo lograr, desarrollar el embarazo que ella tenía, y Juan estaba perdido. Juan no había forma de comunicarse con Juan. No es hasta el año 1966 cuando ella conoce un nuevo hombre. Este hombre era ya adulto, era conocedor, era una persona de altos pensamientos, era una persona conservadora, y ella decide, ante un niño que ya había nacido después de los 7 meses, claro que sí, y ella entonces decide unirse a este hombre. Con este hombre ella dura 12 años
Este hombre, un hombre veterano, un hombre que amaba a Juana, porque no había otra cosa más que Juana. Pero ¿qué ocurre? Recuérdense que era un hombre adulto. Y este hombre adulto le enseña muchas cosas, era un hombre experimentado a Juana, pero parece que Juana todavía seguía amando a su primer amor. Ese amor que la venía pretendiendo desde el año 1939, la logra conquistar en el 63, la embaraza y la deja con 7 meses, a su suerte. Pues en el 1978 Juana regresa con su primer esposo. ¿Pero qué ocurre? Y eso es lo que hay que preguntarnos. Recuérdense, Juana era una niña, ya una mujer más madura, había ya tenido una pareja después de Juan, duró 12 años, aprendió muchas cosas, pero ¿qué ocurre? Que el niño que habían tenido y él había abandonado, que ese niño no tuvo oportunidad de ver a su padre en sus primeros años. Ya cuando su padre retorna, ya este niño, estamos hablando que es un adolescente o preadolescente de 15 años. Y aquí nos vienen muchas preguntas. Un padre ausente en el nacimiento y un padre que retorna en el año 1978, ya un niño de 15 años. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué podría hacer ese padre a ese niño en el retorno del año 1978? Yo diría que lo ideal era rescatar esos años perdidos. Y no fue así. Si nos damos cuenta, aparentemente este padre todavía seguía cargando la inmadurez. Y esto lo vemos por los perfiles. Todavía este padre no sabía lo que quería hacer, no tenía una idea clara, porque no le construyó soluciones a ese hijo. Y ese hijo, que lo recibe de 15 años, con una ausencia en su nacimiento, no lo vio, no lo cuidó, no lo mantuvo. Y entonces dura con ese niño 8 años. Y esos 8 años prácticamente fueron años tortuosos y perdidos en esa relación de ese padre ausente con ese niño, mientras Juana observaba. Y ya ese niño con 15 años, más 8 que duró con su padre, paró otra vez a los brazos de ese señor que Juana conoció cuando fue abandonada por el primer marido, por Juan. Y ya con 15 más 8 son 23, ya con 23 años él retorna a los brazos de ese padre protector. Ahora estamos hablando ya de un señor adulto. Juana entraba ya en la madurez, una mujer madura, todavía no ha entrado a la menopausia, pero ¿qué ocurre? Este hombre adulto le confiesa a Juana, ama a Juana, pero que él va a hacer todo lo posible de darle calidad de vida a ella, a su hijo, ya un hombre adulto, un joven ya de 23 años estamos hablando, pero que él habían cosas que no podía hacer porque su condición era un hombre adulto. Cuenta la historia de Juana, que Juan entonces, terminado otra vez con ese hombre, duró 10 años. Y a los 10 años, con ese niño con 23 años, ahí entonces dura 10, estamos hablando que ese niño llega a tener 33 años con ese señor que prácticamente era su padrastro. Es el que, cuando combinamos los años, es el que más tuvo tiempo interviniendo en lo que podía en el desarrollo de ese niño. Estamos hablando que para esa fecha fácilmente ya Juan era abuelo. El señor no tuvo hijo con Juana, era muy adulto en su vida cuando entró en la primera vez y en la segunda, pero ¿qué ocurre? Dicen que el corazón de una mujer solamente lo sabe ella misma y prácticamente ese señor adulto, mirando que Juan volvía otra vez a pretender a Juana, le estaba rondando. Estamos hablando que Juan persigue a Juana del 1939, se casa con ella en el 63, la abandona a los 7 meses, retorna en el 1978, la deja nueva vez en el 86, y entonces, ya terminada la relación con este señor adulto por segunda ocasión de 10 años, Juana entonces prácticamente se ve a la deriva y a la misma vez está siendo merodeada por Juan, su amor, como dice. ¿Qué ocurre? Que en el año 1996, este hombre que había durado con Juana 22 años, le dice a Juana que él no podía seguir, pero que él le quería presentar a un amigo, que valía la pena. Juana era madura y este amigo era un poquito más joven que Juana, una persona brillante, con ideas revolucionarias, ideas maravillosas, extraordinarias, modernas.
Y entonces Juana, al conocerlo, se descanta, wow, se sorprende, y a la misma vez ella aprende y ve cosas que en su vida ni vivió con el señor adulto que ella le agradece. Nunca ella dejó de agradecerle a ese hombre padrastro, a ese hombre que la protegió cuando ella no podía, cuando ese primer amor la abandonó en el 63, la volvió a abandonar en el 86. Ella nunca lo olvidó al señor adulto, en cambio le agradeció. ¿Qué ocurrió? Que en el 1996 le presenta a un hombre joven, Juana se enamora, empieza una relación, Juana un poquito más adulta, este hombre joven, y le enseña a Juana cosas que ella en su vida había soñado, pensado. No llegaron a tener hijos porque ya Juana venía con una relación de un hijo con nietos ya. Es decir, que este nuevo hombre en su vida recibe a Juana con un hijo y con nietos. Dura 4 años y en el año 2000, como cosa del destino, cosas de esas que son sorprendentes, Juana regresa a los brazos de su primer amor. Aquel amor que la abandona en el 63, la vuelve a abandonar en el 86. Como cosas de la vida, Juana, y ahí es que nos detenemos. Es decir, ¿quién conoce el corazón de una mujer? Señor, en el año 2000, Juana vuelve con su primer amor. Aquel hombre que la abandona en el 63, la abandona en el 86. De manera extraña, había pasado un buen hombre en su vida, un hombre adulto, más un nuevo hombre que conoció en el 1996, que le enseñó cosas maravillosas, la organizó, ya Juana era empresaria, se acotejaba, Juana se arreglaba, Juana cambió, pero de alguna manera algo le dijo ese primer amor que la persigue del año 1939 y Juana vuelve y cae en los brazos de ese amor. Pasan 4 años y Juana se dio cuenta del error que había cometido. Regresaron sus demonios, sus temores, las inseguridades, diversos problemas que cada vez que Juana le hacía caso a Juan, Juana vivía. Y ahí es que a veces me hago preguntas. ¿Cómo es posible una mujer volver a los brazos de un hombre que tanto daño le hace? Porque yo no descarto el amor. Pero si ese amor que tú tienes para X persona, cuando decides unirte a esa persona, te hace daño, entonces es un sinsentido. Porque estamos hablando que Juana recibe el primer golpe emocional en el 63. Ese primer amor la abandona con 7 meses de embarazo. Regresa en el 78-86, vuelve y la abandona. No aporta a su vida. Luego entonces en el 2000 regresa y ahí le da, como dicen, el batacazo emocional. Y Juana, cabizbaja y que no sabe qué hacer. Y lo que ella había construido desde el 96-2000, ella lo perdió todo en ese 2000, cuando regresó ese amor que ella tanto quería. Yo no me meto en el amor de una mujer, pero la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué volver donde más se ha sufrido y se le han hecho daño? Esa es una buena pregunta. Pero sucede que en el año 2004, Juana vuelve a relacionarse con aquel hombre joven, ya no era tan joven, pero con aquel hombre experimentado de gran dinamismo, conocimiento, que ella había conocido, que se lo había presentado esa segunda pareja que ella conoció cuando fue abandonado de su primer esposo. Recuérdense que ya el hijo, ya es un hijo, estamos hablando de 33 más 4 años, son 37 años, más nieto que tiene cargando. Sucede que en el año 2004 retorna esa pareja que ella conoció cuando era joven, más joven, y con ella dura 8 años, 16 en total. 16 años en total. Y ese hombre hace de Juana, la cambia. Ella ve cosas que solamente veía por revista de otros países. Ella viaja, Juana se produce como mujer, como empresaria. Prácticamente Juana no es la misma que inició nuevamente en el 2004, la misma que ella llega en el 2020. Señores, y como cosas de la vida, nunca en la mente de nadie iba a pasar en la mente que Juana iba a volver a ese amor sufrido. Y señores, de manera misteriosa, dice un refrán que solamente el corazón de la auyama lo sabe el cuchillo. Y esa es una buena pregunta.
¿qué era lo que? Porque ya Juana no era una jovencita, ya Juana era una mujer madura. Pero parece que hay un refrán que dice que donde fuego hubo, deudas o cenizas quedan. Señores, y Juana, después de haber durado los mejores 16 años de su vida, donde ella nunca olvidó a ese anciano que la acogió durante 22 años, 12 más 10, ella nunca pensó más esos 4 años, 96, 2000 y luego 16 años corridos con este hombre, como cosas de la vida. Juana dura 16 años con esta relación ya conocida y Juana se produce como mujer moderna, empresaria. Juana conoce otros países. Oye, Juana vivió los mejores años de su vida. Esos 16 años que duró con ese hombre que le había presentado esa segunda pareja. Pero de manera extraña parece que Juana todavía seguía amando a su primer amor, a Juan. Y sucede que en el año 2020, señores, pienso que nadie debe volver donde tantos daños se le hace. Juana vuelve a los brazos de ese amor que la pretende desde el año 1939. La abandona en el 63 con 7 meses de embarazo. Retorna en el 78-86 y vuelve a abandonarla. Vuelve y retorna en el 2000 y hace un caos en su vida. Señores, Juana, en el año 2000, ella había levantado fábrica, era microempresaria, pero todo lo tuvo que perder. Porque un día se levantaba con el precio de un artículo y otro día tenía otro precio. Era una locura. Señores, y Juana dura 16 años estable. Y cuando en mejores condiciones estaba Juana, nunca por la mente pasó de que ella iba a volver a los brazos de quien más daño le había hecho. Y en el año 2020, Juana retorna a los brazos de ese amor viejo, el que tanto le hace daño. Por cierto, él le prometió un cambio. Le dijo a Juana que iba a cambiar, que la iba a llevar donde él sabía que le debía. Bueno, han pasado 6 años y Juana, de tantas promesas de cambio que ese viejo amor le ha prometido desde que la conoce, su hijo no es un niño. Juana vivió el trauma del 78-86, ese viejo amor le mató a nietos, porque su hijo ya era un joven, tenía hijos, pero ahora tiene que vivir en el año 2020, ver a 6 años después, 2026, cómo este viejo amor que le prometió tantos cambios, ya no le mata a los hijos, no le está matando a los nietos, que son sus hijos, prácticamente, son sus nietos, porque son los hijos de sus hijos, porque cuando llegaron las dos parejas, precisamente, ya ese joven estaba desarrollado, y la gran deuda quedó en el año 1978, cuando en 8 años ese padre que lo abandonó en el 63, no construyó a ese ciudadano. A veces Juana se queda pensando de qué pasó en el 78-86, que en esos 8 años, que ese padre tuvo la oportunidad de rescatar el amor de ese hijo y no lo hizo. En el año 2020, ahora 2026, Juana anda cabizbaja, se le han ido las esperanzas, sabe que el contrato es a 8 años, y yo no sé si culpar a Juana o despreciar el amor. Yo creo en el amor, Ahora yo creo que no se vuelve donde tanto daño se le hace. Eso es un error. Hay que aprender a separar lo que es amor verdadero. Hay que aprender, y eso a veces lo que uno se cuestiona. Le digo a Juana, hay que aprender a separar lo que es un amor verdadero a alguien que te destruye emocionalmente. No se vuelve donde más se le ha hecho daño. Y en el año 2026 está Juana cabizbaja, sabe que esta relación termina en 8 años. Y la pregunta que yo me hago es, terminado en el 2028, volverá Juana a los brazos de ese viejo amor que tanto le ha hecho daño, o ella se dará la oportunidad de
iniciar una nueva relación. Espero que les guste. Escriba, deme su like, deme su punto de vista. Yo creo que sí. Si usted cree que no, deje su comentario. Así que muchas gracias, familia de Charlie's TV Show.